motivo no puedan asistir al evento en el día de hoy. Entonces, procedo a compartir pantallas y a presentarle una breve exposición de lo que es las empresas en los entornos o mercados financieros. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí se ve. Pues Sí, si señor. alguno de Sí, ustedes señor. va a intervenir, como tengo la pantalla ampliada, no hay ningún inconveniente que me lo haga saber, bien sea levantando la mano o a través de los micrófonos, porque todos los tienen habilitados. Bueno, como les decía, el evento que tenemos programado para hoy es hablar o referir un poco sobre lo que son o lo que es las empresas en los entornos financieros. De antemano, presento un cordial saludo a los tutores de nuestro curso que se encuentran en el evento en el día de hoy. Veo al profe Diego Andrés. Veo a la profe Jamie, Yolima. Veo el profe Pablo estaba por ahí. Sí, señor, aquí estoy, aquí estoy. Ok, ¿qué otro profe tenemos en sala? Frida Murillo, Andrés buenas Riveros. noches. Andrés Bueno, Rivero, mis buenas profes, noches. me disculpan que no los alcanzo a ver como tengo pantalla ampliada a todos. De Buenas noches, antemano Humberto Bedoya, desde agradezco a Ciclo ustedes Escolar. por su asistencia a estos eventos que son de vital importancia para estar en contacto con nuestros estudiantes y hacerles llegar esas temáticas que tanto anhelamos para que los estudiantes la apropien y vayan mejorando sus competencias en el campo disciplinar. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad y trascendencia en los entornos financieros, y es el rol o la actuación de las empresas en los mercados financieros. Entonces, vamos a realizar esta webconferencia primero con una contextualización y luego vamos a desarrollar un taller donde vamos a utilizar los precios de los activos financieros y vamos a realizar todos los cálculos de la rentabilidad, la volatilidad y el riesgo. Entonces, primero que todo, decirles que cuando hablamos de los mercados financieros, es importante hacer una distinción entre lo que es una empresa que está en el sector real y migra al sector financiero. Entonces, por sector real se conoce como una parte de la economía que se dedica ¿a qué? A la producción de bienes y servicios tangibles, como es la actividad fabril, la distribución y todo lo que tiene que ver con la comercialización de bienes y servicios, y se caracterizan por tener espacios fijos y tangibles. Ok. Entonces, cuando hablamos de sector de una empresa que está en el sector real, son este tipo de empresas. Y cuando hablamos del sector financiero, nos enfocamos en todo lo que es la comercialización de títulos valores, es decir, una parte ya mucho más intangible que va orientado ¿a qué? A obtener por parte de los emisores financiación y liquidez
y por parte de los compradores una alternativa de inversión. Es decir, en el ámbito financiero se enfoca en la comercialización de títulos valores, títulos de renta variable, de renta fija, con el fin de que quien emite esos títulos tenga acceso a una fuente de financiación y obtenga mayor liquidez para desarrollar o expandir su negocio. En cambio, para quien compra o realiza la actividad de inversión, está pensando en una oportunidad de tener rentabilidad. Esa es la gran distinción entre el sector financiero y el sector real. Y como pueden ver en esta imagen, en la economía real se caracteriza por producir bienes y servicios tangibles. En cambio, en la economía financiera se basa en un mercado de activos intangibles. ¿Y cuáles son esos activos intangibles? Esos instrumentos financieros que denominamos activos de renta fija y activos de renta variable. Entonces, importante que se haga esa distinción. Entonces, no me enfoco mucho en la definición de empresa porque en etapas anteriores hemos hablado sobre el concepto de empresa. Entonces, cuando una empresa decide hacer parte de los mercados financieros, en concreto lo que está haciendo es pasando a un, digamos, escenario donde va a comercializar esos títulos, y ese escenario no tiene que ser un espacio físico, puede ser un espacio electrónico. Más adelante, cuando nosotros visualicemos la ruta histórica de cómo han evolucionado las bolsas de valores, vamos a mirar cómo se llega hasta acá a hablar ya que las bolsas de valores o los mercados financieros se comercializan sus activos a través de espacios electrónicos y virtuales. Ahora bien, antes de definirles concretamente lo que son los mercados financieros, yo quiero mostrarles cómo nace una empresa. Déjenme por aquí, que yo por aquí les tengo. ¿Quién de ustedes me quiere decir qué es lo que le da vida legal a una empresa? Los administradores, hasta los contadores ya no nos pueden informar. ¿Qué le da vida legal a una empresa? Cámara de Comercio, profe. ¿Y qué están viendo ustedes aquí? Una cámara de comercio. Un certificado de existencia y representación legal, lo que nosotros llamamos Cámara de Comercio o registro mercantil. Entonces, para que una empresa pueda ingresar a negociar en los mercados financieros, primero tiene que existir en el sector real. Y lo que le da la existencia es la representación legal. Otro requisito indispensable para que una empresa pueda listar sus acciones en el mercado de valores es que tiene que constituirse por acciones. Y su gobierno debe ser corporativo. Entonces, si ustedes quieren ampliar sobre la temática, pueden leer el decreto 2555 del 2010, que es el régimen financiero y asegurador. También pueden hacerlo más extensivo a través del decreto
661 del 2018, en el cual se modifica el decreto 2555 y les ilustro un poquito de lo que es el mercado financiero. Entonces, como les iba diciendo, cuando una empresa se crea en el sector real y necesita o ve los mercados financieros como una opción de obtener altas fuentes de financiación a través de la venta o comercialización de sus acciones, inicia a hacer todo lo que son los trámites. ¿Y quién me dice cuáles son los reguladores de esos mercados financieros en Colombia? Si ustedes me leyeron este documento, que lo estructuramos para ustedes, deben de saber que existe un emisor, que existe un regulador en el mercado, ¿cierto? ¿Quiénes han leído ya el documento que se les entregó en el momento de la apertura del foro? ¿Quiénes lo han leído? Yo estuve revisando el Excel. Los invito, a los que no han leído, los invito a que lean, que es un documento muy estructurado que les va a permitir a ustedes tener una noción más amplia de lo que son los títulos de renta fija, los títulos de renta variable y los mercados financieros. Entonces, recuerden que para hablar de mercados financieros, de bolsas y de valores y demás, se necesita tener una idoneidad. Y es por eso que cualquier persona no va y compra directamente los activos financieros, sino que lo debe hacer a través de profesionales del mercado de valores, como son los comisionistas, que son las personas que, de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversor, le orientan sobre los títulos adecuados a su perfil de riesgo. Entonces, como les iba diciendo, una empresa puede estar en el sector financiero y en el sector real. ¿Qué necesita una empresa que está en el sector real para migrar al sector financiero? Primero, como les decía, después de tener democratizada su empresa por acciones, va ante unos estructuradores de títulos, los cuales lo hacen calificar. Una calificadora de riesgo los evalúa y emite una valoración o calificación de esos títulos. Luego, esos títulos se deben registrar en el Registro Nacional de Emisores y Registro Nacional de Valores, administrado por el autorregulador del mercado de valores. Ahora, ¿en qué escenario se transan esos títulos? Y los vamos a ver ahora que ingresemos a la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Para una empresa transar los títulos o las acciones en el mercado o en una bolsa de valores, lo primero, después de registrar los títulos, que es donde se produce el efecto de la desmaterialización del mismo, ahora sí le dan la potestad de que esos títulos desmaterializados se puedan transar o comercializar en una bolsa de valores. Entonces, siempre que ustedes escuchen de los mercados financieros, especialmente de los mercados de valores o bolsas de valores, tengan presente tres actores que están
Miren, está, si los pueden ver en estos conceptos que les acabamos, que les entregamos, están los emisores, están los reguladores del mercado y está el administrador de la bolsa de valores, que son o es la Bolsa de Valores de Colombia. El mercado, porque muchas personas tienden a confundirse, en el cual se transa la bolsa o se transan los activos de renta variable, se denomina mercado electrónico colombiano, el cual es administrado por la bolsa. Pero es mejor lo que se prepara y se cocina a fuego lento. Tú sabes que es así. Tú sabes que es así. O sea, pero yo no sé qué es lo que tú también quieres. O lo que me has dejado claro es que quieres algo conmigo. Gracias por la orientación que nos están dando. Vamos a mirar quién es. Pero pues no sé con qué. Cierran los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, les voy a mostrar la Bolsa de Valores de Colombia, más o menos, cómo funciona. Bolsa de Valores de Colombia. Recuerden que esto es una breve ambientación para luego pasar . Esta es la Bolsa de Valores de Colombia. Y así se listan los diferentes títulos de renta fija, renta variables y de derivados. Entonces, si nosotros miramos en renta variable, miren que tenemos un número de acciones o de instrumentos donde libremente se pueden comercializar o vender. Eso es un mercado financiero y eso es lo que estamos explicándole a través de esta diapositiva. Entonces, cuando ustedes escuchen que un mercado financiero no es otra cosa que el espacio físico o electrónico a través del cual se procede a la transacción de los activos. ¿Cuáles activos? De renta fija y de renta variable. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los mercados financieros? Colocar en un mismo escenario a los compradores y vendedores que desean invertir en alguno de los títulos. ¿Y esto para qué? Para financiar las empresas y las naciones, las cuales ofrecen oportunidades de inversión al comprador. En otras palabras, lo que hacen los mercados financieros y las bolsas de valores es canalizar ese producto o esos recursos del ahorro de la ciudadanía y los canalizan hacia actividades productivas de las empresas y de las naciones. Porque recuerdan que cuando ustedes invierten en títulos de renta fija, que son títulos de deuda soberana, lo que le están permitiendo a ese país o a esa nación es obtener mayor recursos para generar o realizar sus proyectos de inversión y obviamente por el uso de esos recursos a ustedes les dan ciertos réditos producto de la inversión. Entonces, a eso apuntan los mercados financieros. Ahora bien, cuando nosotros hablemos o nos referimos
a mercados financieros, es importante hacer una distinción. Son dos mercados muy similares, pero en uno se negocian activos, digámoslos, ya un poco maduros, y en otros se negocian activos que están en plena emisión o apenas están saliendo nuevos a un mercado. Y esa distinción es entre mercado de capitales y mercado de valores. ¿Qué se entiende por mercado de capitales? Es un mercado financiero donde se llevan a cabo distintas transacciones de compras y ventas de instrumentos que por lo general son a largo plazo. Y estos se emiten en mercados primarios y mercados secundarios. Les explico. Un mercado primario es aquel donde un emisor, es decir, un empresario que por primera vez llega a las instancias de un mercado financiero, emite unos títulos, los cuales previamente los ha estructurado a través de las empresas de evaluación de riesgo y demás, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? No es lo mismo vender miles o millones de títulos al público en general que vendérselos a unas instituciones ya especializadas, es decir, como si fueran mayoristas. En ese caso, se consideran que son mercados primarios. Y ya el mercado secundario es el público en general cuando la empresa ya está listada en bolsa de valores y cualquier persona puede invertir en esos títulos a través de los comisionistas de bolsa. Entonces, ¿cómo invierte esa persona? Llega a una comisionista de bolsa, la comisionista le abre una cuenta como titular a esa persona donde invierte X recursos y de acuerdo a las políticas que existan en los comisionistas de bolsa o de acuerdo a las preferencias que tenga el inversionista, se invierten esos recursos en estos diferentes títulos que están listados en el mercado, donde sus precios varían de acuerdo a las leyes de oferta y demanda. En cambio, un mercado de valores realiza la misma actividad que el de capitales, sino que se enfoca más que todo en el mercado secundario, es decir, a vender directamente a los compradores o a los inversionistas en general. Entonces, cuando nosotros hablemos de bolsas de valores, relacionémoslos más al mercado de valores, porque es allí donde se enfoca el estudio del análisis de renta fija y de renta variable. ¿Por qué? Porque es a través de estos precios y de acuerdo a las técnicas y teorías financieras donde se va a hacer el análisis de rentabilidad de los activos, se va a medir su sensibilidad y su riesgo para ir determinando cuál de ellos se adapta mejor al perfil del inversionista. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
porque noto como muy callado. No No, sé señor. si me están entendiendo Todo muy claro, o... tutor. ¿Y saben por qué quise hacerlo de esta forma al detalle? Porque muchas personas cuando ven estas fórmulas o cuando les hablan de los mercados financieros, de una vez lo ven como algo muy complejo, pero ustedes se van a dar cuenta que no es complejo, simplemente que es un mercado regulado, y es regulado porque para intervenir en él tengo que estar registrado a través del registro de emisores o del registro de valores o de profesionales que intervienen en este mercado. Entonces, importante que se haga esta distinción. Cuando nosotros hablemos de bolsa de valores, está más relacionado a lo que tiene que ver con los mercados de valores. ¿Y qué es un mercado de valor? Un espacio físico o electrónico donde se compran y se venden títulos o activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros? Los de renta fija, los de renta variable. Entonces, importante que tengamos eso presente. Ok. Dijimos al comienzo que íbamos a hacer un breve recorrido, una reseña histórica, porque como les dije inicialmente, los mercados financieros, especialmente las bolsas de valores, desde su concesión o origen, han tenido por propósito brindar la posibilidad de financiar y desarrollar a gran escala las economías. Y de acuerdo a la teoría de bolsas y valores, una breve reseña histórica del origen de las bolsas de valores las podemos situar a partir del siglo XV. ¿Y qué ocurría en el siglo XV? Si nosotros nos ubicamos a través de la historia, vemos que a partir del siglo XV inició a gestarse las primeras bases de la revolución industrial, que ya pasábamos un poquito más allá del comercio marítimo. Y fue en la ciudad de Brujas. Brujas es una ciudad que queda en Países Bajos, donde inició a gestarse lo que eran las plazas de bolsas. ¿Y qué se hacían en esas plazas de bolsas? En esas plazas de bolsas lo que se hacía era que era un espacio físico donde se reunían los comerciantes a fijar los precios de los activos. Más adelante se fue formalizando y se dio un paso hacia la formalización de las bolsas de valores. Y fue en Ámsterdam en el año de 1602 cuando se inició a hablar de una actividad denominada bolsas de valores, donde se emitían títulos de deuda para financiar las actividades de un Estado. Entonces, miren que ahí ya se inició como a hablar no solo de la comercialización de activos, sino de la financiación de los estados y de las empresas. Luego, para el año de 1698,
inició a surgir en toda Europa la importancia de las bolsas de valores como mecanismo de financiación, tanto de las empresas como de los estados. Si ustedes hacen un recorrido histórico, se dan cuenta que ya para esta fecha estamos en desarrollo de las industrias. Ya inicia a verse evidente la revolución industrial y más aún teniendo en cuenta que para esos entonces Londres, lo que se conoce como Inglaterra hoy, era uno de los actores más importantes en el comercio, especialmente en el comercio marítimo. Más adelante, en 1720, inician a crecer las bolsas de París y a establecerse una gran revolución en materia industrial y tecnológica. Y fue ahí donde inició a figurar la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy conocida como una de las principales bolsas de valores del mundo, donde se transan alrededor de más de 23 billones de dólares. Y el gran auge de los Estados Unidos y de las bolsas de Nueva York inició a raíz de los años 1920 y demás, cuando inició a gestarse en los Estados Unidos las empresas multinacionales que necesitaron una financiación para cumplir con estos objetos sociales y se volvió la actividad bursátil en Nueva York y los Estados Unidos la principal actividad de desarrollo económico, la cual impulsó la economía. Obviamente se presentó un hecho también histórico, como es el hecho que se presentó el 23 de octubre de 1929, denominado el crack, donde hubo un pequeño colapso de estos mercados y originó lo que se denominó la Gran Depresión. Ya en el plano nacional, en nuestro país Colombia, la primera bolsa de valores que existió fue la Bolsa de Valores de Bogotá en el año de 1867. Luego, más adelante, nació la Bolsa de Valores de Medellín, luego la Bolsa de Valores de Occidente, que es situada en Cali, y la Bolsa de Valores de Barranquilla. A través del tiempo y con el ánimo de fortalecer esta institución denominada Bolsa de Valores, en el año de 1951 se creó oficialmente la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual se consolidó o consolidó las grandes bolsas que había, la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Valores de Medellín y la Bolsa de Valores de Occidente, y se creó la Bolsa de Valores de Colombia, la cual tenía sede en Bogotá o tiene Medellín y Cali. Entonces, ese es el recorrido histórico o epistemológico de lo que conocemos hoy como bolsa de valores. ¿Por qué es importante? Porque las bolsas de valores coayudan al desarrollo económico de un país. ¿Por qué? Porque a través de ella se canaliza, como les dije, el ahorro de la población y se financian las empresas
para que puedan cumplir a gran escala los objetos sociales producto de una mayor financiación. Ok. Cuando nosotros hablemos de bolsas de valores y de mercados financieros, tenemos que tener presente que existen unos criterios fundamentales para interactuar en estos escenarios. Uno de esos conceptos que no puede pasar inadvertidos cuando se está estudiando finanzas y bolsa es el modelo de portafolio eficiente o la teoría de portafolio eficiente. Y es una metodología financiera que está orientada, escuchen esto, a maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Es decir, uno de los propósitos o de los desafíos cuando se interviene en los mercados financieros es con el objetivo de tener una rentabilidad ilimitada, pero minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque especialmente cuando se están transando los valores de renta fija, se puede obtener utilidad o se puede tener también pérdida. Entonces, una de las medidas por excelencia es tratar de que la inversión sea acorde con el perfil del riesgo de esa persona que pone su capital, que es el inversionista. Y es ahí donde se desarrolla una teoría de gran importancia en los mercados financieros, como es la conocida modelo de cartera o portafolio eficiente. Y como les decía, es una metodología financiera orientada a la maximización de la rentabilidad y minimizar el riesgo de una inversión en un mercado o en la bolsa de valores. El autor de esta teoría, Henry Markowitz, en el año de 1952, lo que le mereció junto a William Sharpe el Premio Nobel de Economía en 1990. Entonces, esta teoría, a grandes rasgos, lo que nos orienta es que cuando se va a elegir un instrumento o un título o un activo financiero, se debe analizar su rentabilidad en función al riesgo que se corre en invertir de él. Y por tal motivo se debe de una cesta o de un portafolio de activos elegir los que estén en una curva tolerable a el perfil de riesgo. Entonces, lo que nos invita ese modelo o teoría es analizar la rentabilidad en función del riesgo del activo. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando estamos en todo lo que tiene que ver con el estudio de los mercados financieros y las bolsas de valores es lo que se conoce como el modelo de asignación de precios de activos de capital, por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model o modelo CAPM.
Entonces, este es un modelo de valoración de activos financieros que permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo. Si ustedes leen juiciosamente el documento, cuando hablamos de renta variable, se hace la aclaración que se denomina renta variable precisamente porque el precio del activo no se conoce hacia el futuro, por lo tanto genera una incertidumbre sobre su precio y la diferencia en los precios, lo vamos a ver más adelante, es lo que se genera la rentabilidad. Es decir, la rentabilidad de un activo depende del comportamiento de los precios de un día anterior con respecto al día actual. Es decir, si el día anterior estaba en 100 pesos y hoy el activo se cotiza en la bolsa o en el mercado a 101 pesos o a 110 pesos, eso quiere decir que mi activo a valoración de mercado ha obtenido un rendimiento o un retorno de el 10%. Y eso es lo que vamos a ver cuando hablemos de la rentabilidad logarítmica. Entonces, continuando con estos conceptos de gran importancia, no podemos dejar de lado ni la teoría de portafolio de Harry Markowitz, ni el modelo de asignación de precios de activos, porque a través de él es que se desarrollan diferentes fórmulas y herramientas para valorar los activos en estos mercados financieros. Como les dije inicialmente también, William Sharpe y Harry Markowitz fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía en el año de 1990 por el desarrollo y por este gran aporte a los mercados financieros en lo que tiene que ver un modelo de valoración de activo y un desarrollo de una teoría la cual tiene aplicabilidad en el modelo de valoración de activos. Eso en cuanto a las circunstancias, a los conceptos, para entender qué es un mercado financiero, qué es una bolsa de valores. Y por eso les decía, mucha gente se confunde. Ustedes como estudiante de la disciplina financiera lo deben de tener muy claro. El mercado electrónico, el mercado bursátil, donde se transan los activos en Colombia, no se llama bolsa de valores. Se llama mercado electrónico colombiano, que es administrado ¿por quién? Por la Bolsa de Valores de Colombia, donde ustedes encuentran el soporte, se los voy a mostrar aquí. Déjenme, yo busco aquí. Mírenlo, aquí está. Reglamento General del Mercado de Valores de Colombia. ¿Y quién es el administrador del sistema? ¿Qué dice aquí? Administrado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Valores de Colombia es una institución
privada, técnica, con mucha capacidad, pero es privada. Pero el mercado, como es un mercado regulado, se denomina Mercado Electrónico Colombiano, MEC, como pueden ver aquí en la sigla. Entonces, importante que ustedes tengan esa situación. Y ya por último, para pasar al taller, otro concepto que es de gran valía para estudiar lo que es mercados financieros y bolsa de valores es la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Y qué es esta hipótesis? A grandes rasgos, lo que nos dice es que los precios de los activos en el mercado son eficientes porque representan o reflejan mucha información, y cualquier información que suceda en un mercado, este tiene la capacidad de absorberlo y reflejarlo en sus precios. En eso radica la teoría o la hipótesis del mercado eficiente. ¿Y quién fue su autor? Eugenio Fama, otro gran actor importante en todo el desarrollo de lo que es la teoría financiera. Entonces, la hipótesis de mercado eficiente establece que un mercado es eficiente cuando los precios de los activos financieros siempre reflejan toda la información posible, tanto de forma histórica como pública. Esto implica que cualquier nueva información se incorpora rápidamente en los precios. Y yo les hago una pregunta, como para que ustedes entiendan la afirmación de esta teoría. Supongamos que nosotros tenemos todos acciones de Ecopetrol. Si Ecopetrol anuncia ahora mismo que encontró nuevos yacimientos de petróleo, los cuales tienen reserva para 10 años de explotación, ¿qué pasará con el precio de la acción de Ecopetrol en el mercado? Se dispara. ¿Cierto? Aumenta, sí. Entonces vemos que sí tiene efecto esta hipótesis. Ahora, vamos al caso extremo. Supongamos que sale una noticia de Ecopetrol. Ecopetrol se queda sin la liquidez suficiente para pagarle a los proveedores o para realizar las exploraciones que tenía prevista de petróleo. Por lo tanto, le toca cerrar uno de sus pozos. ¿Qué pasaría con esa acción? Baja. Bajan. Se desvalorizan. Porque en el mercado se crea la idea de que no va a tener la capacidad de hacer las explotaciones que tenía previsto y por eso puede tender a tener menos rentabilidad, ¿cierto? Entonces, más o menos así funcionan los mercados. Entonces, importante cuando ustedes o cuando estemos estudiando todo lo que es finanzas y bolsa y especialmente los mercados financieros, tener estos tres conceptos. Primero, el de Harry Markowitz, el modelo de portafolio o la teoría de cartera de portafolio. Segundo, el modelo
de asignación de precios de activo de capital, modelo o lo que se conoce como el CAPM. Y todo lo que hacen esta teoría y este modelo es darnos una orientación sobre el análisis de la rentabilidad y el riesgo. Como también es importante la hipótesis de Eugenio Fama cuando nos manifiesta que en los mercados se tiene la hipótesis o la idea de que los precios son un sistema de información, porque ellos reflejan la circunstancia de las empresas en los mercados. ¿Ok? Y con eso nos vamos al taller. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, yo creo que hay que seguir absorbiendo información porque es muy interesante todo eso. Ok. Bueno, entonces, en la guía de actividades, etapa 3, a ustedes se les pide que calculen la rentabilidad logarítmica de unos activos. ¿Por qué se pide la rentabilidad logarítmica? Recuerden que aquí en los conceptos orientadores a ustedes se les habló de rentabilidad logarítmica y rentabilidad aritmética. Entonces, cuando ustedes estén trabajando activos que se cotizan a precios que son continuos y que se entiende por una variable de precios continuos. Es aquella en la cual su valor no siempre está en números enteros o puede tomar cualquier valor. Entonces, por eso se trabaja con la fórmula de rentabilidad logarítmica. Para cuando se trabaja en estadística con variables continuas, recuerden que en estadística hablan de variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son las que por lo general tienen números que son enteros y específicos. En rentabilidad, esta variable o este precio del activo puede adquirir cualquier valor. Entonces, por eso se dice que es un precio con una variable continua. Por lo tanto, se sugiere calcular la rentabilidad a través de la rentabilidad logarítmica. Ahora bien, otro aspecto importante que usted tiene que tener cuando se habla de mercados financieros, especialmente de bolsa de valores, usted tiene que tener presente que con los precios usted puede hacer, por ejemplo, hablamos que esta distribución de los precios a través del tiempo se llamaba series de tiempo, ¿cierto? Y que a través de ellas se podía establecer la tendencia de un activo, ¿cierto? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Veo que no están leyendo los documentos. ¿No les parece familiar esta imagen? Los invito nuevamente, lean el documento porque es un documento que les va a traer muchos aportes. Miren que si yo tomo
cualquiera de estos activos, voy a coger el primero y simplemente hago un gráfico de líneas, me muestra qué puede decir usted de esta acción de Terpel. Como ustedes saben, la acción de Terpel es una empresa dedicada al suministro de combustible a través de las estaciones de servicio. Si usted lo colocan a conceptuar sobre el comportamiento de los precios de este activo, ¿usted qué conceptuar? ¿Que los precios han aumentado? Tienen una variable en sus precios, tiene picos en que ha aumentado y ha disminuido, pero aún así sigue creciendo. Miren que si yo a este gráfico le agrego una línea de tendencia, Es inestable. Tiene una tendencia al alta, ¿no? efectivamente. Miren ustedes acá en el documento que hablamos de una tendencia alcista, ¿cierto? ¿Y qué me permite, sin yo saber mucho de la acción de Terpel, que durante el periodo observado, esa acción tiene una tendencia ¿a qué? A la alza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miremos que los precios son más que una simple cifra. En finanzas, especialmente en mercados financieros, estos precios son un sistema de información. Vamos a graficarlos todos, a ver qué nos arroja. Porque ustedes también es importante que su trabajo, recuerden que estamos hablando de análisis chartista. Y miren, podríamos decir que la acción de Celsia tiene una tendencia que no tiene una tendencia plana, no está marcando una tendencia. Mírenlo acá que dijimos de estos gráficos. Mire, que no tiene una tendencia muy marcada y los demás tienen una tendencia leve, pero es una tendencia alcista y la del grupo Sura, sin duda, tiene una tendencia marcadamente alcista. Pues miren que solo a través de los gráficos ya yo estoy sacando información de relevancia de estos activos. Y eso es de lo que hablamos del chartismo. Mírenlo, acá está. Cuando hablamos de las series de tiempo y del chartismo, que el chart no es otra cosa que gráfico y nos da una orientación. ¿Alguna pregunta? Profe, pues yo tenía una respecto que yo pues ya había colocado en el foro, que a mí no, a lo que yo hacía la fórmula me daba error. Y yo le borré esos ceros. Efectivamente. Para eso enviamos el documento. ¿Qué sucede? Cuando usted ingresa a cualquier bolsa de valores nacional o extranjera, como la información la tienen las bases de datos y usted al pasarla en Excel, los parámetros no le permiten a usted sumarla ni operarla. Por lo tanto,
usted debe de estandarizar esos parámetros con los que tiene Excel. Ocurre en las bolsas de valores de Colombia, ocurre en la bolsa de Nueva York, ocurre con cualquier base de datos que ustedes extraigan información de las bolsas de valores. Entonces, ¿qué se debe hacer? Yo voy a descargar una serie de la bolsa de valores. Me voy por mercados en línea. Voy a buscar un día de transacción y voy a coger cualquier acción. Voy a coger la acción de mineros. Voy a coger la de mineros. Pero que cargue. Dejémosla que cargue un poquito. Ok, ya cargó. En la parte donde dice rangos de fecha, yo me voy y voy a coger cualquier rango de información. En esta página de valores, deja descargar rangos de fecha solo de 6 meses. Entonces, usted tiene que coger, si va a descargar un año completo, coger 6 meses y después coger otros 6 meses. Yo voy a coger solo 6 meses para que ustedes miren. Bueno, aquí ya la tengo. Le doy descargar históricos. Cuando yo le doy descargar históricos, él me muestra mucha información. Normalmente, cuando se está analizando los precios de un activo, se trabaja con los precios de cierre, para que lo tengan presente. Siempre se trabaja con los precios de cierre. Entonces, yo voy a eliminar la información. Ahora vean. Bueno, voy a dejar otros precios ahí para que ustedes miren otra cosa. No, quitemos eso. Trabajemos con una sola acción. ¿De quién dijimos que era este activo financiero? De la empresa Mineros. ¿Cómo me doy cuenta si Excel me está tomando estos datos? Recuerden que el Excel maneja un lenguaje lógico aritmético. Por lo tanto, si yo estoy tomando varias cifras y no me las reconoce en esta barra inferior, quiere decir que esta información está como texto y no como número. Por lo tanto, si yo intento sumar, miren que si intento sumar, me va a aparecer esto. ¿Qué me quiere decir? Exactamente. Exactamente, profe, ahí me da y busqué en YouTube, busqué por todos lados y no di. No te O sea, me preocupes. vencí. No te preocupes. Yo lo que hice Walter. fue reemplazar de acuerdo a la parametrización que tiene el Excel, pues uno reemplaza si están puntos o comas para separar si son. Cambiar el formato. Está Sí, bien cambiar el general, formato, sí. ponerlo en número. Cambiar el formato que está en texto, pasarlo a número. Efectivamente. Entonces, ¿qué me indica este error en Excel? Que los datos o la información que estoy procesando no está en el formato de números, sino que está como texto. ¿Cómo lo hago? Si yo tuviera 5 columnas, tendría que hacer una por una.
Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono la columna. Me voy por la herramienta de datos. Miren aquí donde dice datos. Doy clic. Escojo textos en columna. Miren aquí donde dice herramientas de datos. Textos en columna. Doy clic. Miren que él automáticamente, como yo seleccioné en vista previa, me muestra la información que yo tengo en texto. Entonces, me voy por esta opción que dice ancho de ancho fijo. La selecciono y le doy siguiente. Luego le doy otra vez siguiente. Luego me voy a esta opción que dice avanzadas. Y miren lo que me dice el Excel. Que Excel tiene parametrizado para los separadores de decimales en coma. Y miren que acá en la base de datos los separadores de decimales están en punto. Por eso no me lo asocia. Que los separadores de miles, Excel los tiene parametrizados en puntos y mi base de datos los tiene en coma. Por tal motivo, lo que yo tengo que hacer es parametrar, hacer un parámetro al Excel de la forma como están mis datos. Y entonces, como mis datos tienen separador de decimal en coma, yo le coloco separador de decimal en coma. Como mis datos sí está en punto, perdón, que no estoy viendo bien. Entonces, el parametrizador de decimales está en punto. En mi base de datos, yo le tengo que dar que los parámetros de decimal estén en punto y que el separador de miles en mi base de datos está en coma, entonces que mi Excel quede con los separadores de decimal en coma. Luego, cuando ya tengo los mismos parámetros del Excel con los que tiene mi base de datos, le doy a aceptar. Y luego le doy finalizar. Mira, le doy finalizar. ¿Qué pasa cuando le doy finalizar? Miren que los datos se corren a la izquierda. Y miren que ya me deja sumar. Miren la parte inferior. ¿Sí bien? Sí, ¿Alguna profe, duda? algo muy sencillo, pero el que no sabe es como el que no ve. Miren que yo ya puedo operar la base de datos. Y ya puedo Correcto. realizar operaciones en la base de datos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener presente porque cuando ustedes visiten cualquier bolsa de valores del mercado nacional o el mercado global, van a tener inconvenientes con estos datos cuando los quieran llevar a Excel. Ahora, Profe, una dime, preguntita. ¿Usted nos va a regalar, digamos, un ejemplo de para hacer las fórmulas? efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Mira acá, Una eso es lo que pregunta vamos a hacer. para los resultados del ejercicio de rentabilidad logarítmica, ¿se presentan en porcentaje o se presentan en
en decimales. Normalmente se presenta cuando, por eso le estaba hablando. Y aquí es importante que tengamos presente lo que le acabé de decir, lo que son datos continuos y datos discretos, como la rentabilidad y la variación no es muy marcada, no es muy grande. Miren que si yo coloco esto en porcentaje, miren que me sigue dando muy bajitas. Entonces, la gran mayoría de los valores me van a quedar, mira, muy bajitas, ¿cierto? Entonces, normalmente se dejan en valores nominativos, en fracciones. ¿Por qué? Porque es una variable continua. Eso, profe, gracias. Ahora bien, ya tenemos y sabemos cómo colocar de forma funcional los precios de cualquier activo, ¿cierto? No hay lío ya para Sí, cuando a señor. usted le toque enfrentarse a la descarga de estos activos, ¿ok? Entonces, ustedes van a entrar a la base de datos que nosotros le enviamos y hacen el mismo procedimiento que yo acabo de hacer. Y se dan cuenta que sus valores ya están en lenguaje numérico cuando ustedes los seleccionan y en la barra ya les aparece este promedio, este recuento y esa autosuma. Ahora bien, se van a dar cuenta que es lo más sencillo que hay, porque solo es la aplicación de esta fórmula. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Me está diciendo que para calcular la rentabilidad de un activo en un instante de tiempo, yo necesito dos parámetros. Primero, el precio actual, o sea, el precio del día de hoy y el precio del día anterior. Esa es la razón por la cual la rentabilidad La primera inicia casilla. a calcularse a partir del evento o día 2, porque se necesita como mínimo dos precios históricos, el del día anterior y el del día actual. Y lo único que yo hago es formular igual logaritmo natural ¿de quién? Del precio de Terpel en el día actual. O sea, el 3 menos el de ayer. Dividido el precio del Eso activo de dividido. Terpel del día anterior. Doy Enter y me muestra una rentabilidad negativa. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra una rentabilidad? Porque el día anterior es mayor que el día actual. Efectivamente, me quiere decir Porque que disminuyó el precio. efectivamente, eso es lo que sucede. Miren que el día 2 de enero, el precio del activo era de 7.750 y el día 3 de enero, el precio del activo, precio de cierre, era de 7.610, o sea que bajó. Entonces, eso es lo que se analizan con los... Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Confrontar el precio del día anterior con el precio actual. Y así se hace. Ya ustedes arrastran, a mí me gusta ya. Lo bueno del Excel
es que desde que usted tenga parametrizado bien su fórmula, usted puede arrastrar el activo y como no tengo ninguna celda fijada, puedo arrastrar y ya él me calcula todo. Todo me lo calcula. Y ya tengo la rentabilidad logarítmica. Si yo quisiera sacar un promedio anual de la rentabilidad, yo simplemente diría igual promedio ¿de qué? De todas las rentabilidades de la acción del activo y lo que quiero decir es que el promedio diario de rentabilidad del activo de Terpel es de 0.16% por día. Con respecto a las otras, miren, aquí me da la rentabilidad promedio diaria y recuerdan cuando estábamos viendo las diapositivas que nos dijimos que los conceptos se encargaban de mirar la rentabilidad en función del riesgo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué me sirve esto? Para tener una noción, si soy inversor en cualquiera de estos activos, de una posible rentabilidad esperada. Preguntas hasta aquí, ya para pasar con la parte de la volatilidad y del riesgo. No, profe, para mí está ya con el buen concepto. Creo que alguien alzó la mano por ahí. Está Pero claro, hable profe, está porque ahí. Adelante. Adelante, Laura. Buenas noches. Ahí dice que tenemos que bajar los precios de Ecopetrol, de Isagen y bueno, otra empresa. ¿Eso los tenemos que poner ahí en la tabla, reemplazarlos? No, pero si usted mira la Excel, esos Ya precios los de esos tiene. activos fueron los ya que yo los les tenemos. envié. Es que nos Listo, era mi facilitaron duda. esa tarea de bajarlos. Ya los Precisamente. tenemos. Pensé que había que reemplazarlos o algo. No, Tenía esa duda. no, ya los tienes ahí. Ya lo único que tienes que hacer es aplicarle esa parametrización que yo te acabo de decir, porque allá vas a conseguir en la tabla que la información está en texto, entonces no te deja aplicar la fórmula, sumar, ni restar, ni nada, porque hay que parametrizarle, colocarle como separador de decimal en coma y separador de 1000 en puntos, ¿ok? Para que Muchas ya gracias, puedas profesor. aplicar la fórmula de rentabilidad logarítmica y establecer la rentabilidad de estos activos. Ok, ahora bien, otro aspecto de gran valía, si ustedes pueden ver, es la estimación del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes invierten en un activo financiero, así como pueden tener rentabilidad, pueden tener pérdida. Y nadie quiere tener unas pérdidas ilimitadas. Uno sí quiere tener una rentabilidad ilimitada, pero no una pérdida ilimitada. Y por eso es que estos modelos de valoración de activo se enfocan en la valoración del riesgo de todas estas variables que son de gran importancia. Y es por eso que se habla de lo que son los parámetros de la varianza.
de la varianza. Mírenlo, aquí está. La varianza. O sea, la variabilidad de esos precios de los activos. Entonces, cuando hablamos de varianza, ustedes en estadística vieron las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y todos estos parámetros que capturan la variabilidad de un precio o de cualquier cifra. Y entre ellos tenemos lo que es la varianza de un activo. Como ustedes pueden ver, dentro de la rentabilidad, usted pueden tener valores positivos y valores negativos. La varianza nos muestra esa dispersión, porque eso es la varianza, una medida de dispersión, sin importar el signo de ese activo. Yo les voy a hacer una pregunta. Si un activo tiene de rentabilidad menos 2%, hagámoslos con números enteros, y al día siguiente tiene una rentabilidad del 2%, ¿cuál es la distancia que hay entre 2 y menos 2? ¿Cero? Esa es la gran importancia de la varianza, porque nos capta la distancia, no el resultado. Si matemáticamente Parcero, nosotros hacemos la esto, cortina grande, porfa. si Parcero. nosotros hacemos esto, nos da 0, pero es un error, porque lo que tenemos que hacer es situarla en un plano cartesiano. La grande, la de este lado. Por favor, apaguen los Compañero micrófonos. Tei, por favor, apagar el micrófono. Gracias. Mira lo que yo te voy a hacer aquí. Ok. Tú tienes un plano cartesiano que es más o menos así. ¿Cierto? Bueno. Déjame, yo me ubico en algo. Voy a tratar de hacer una pizarra para que me puedas entender. Déjame un minutico. Dame un minutico, hago una pizarra aquí. Este es un plano cartesiano. Entonces, supongamos que estamos en rentabilidad. Cuando hablamos de menos 2, ¿para dónde van los signos? Entonces, digamos, 1 hacia abajo. Y 2. Menos 2. Entonces tenemos menos 1, menos 2, ¿cierto? Y aquí este es 0, ¿cierto? Aquí tenemos 1 y 2. Y 2. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cuánta distancia hay de menos 2 a 2? 4. 4.
¿cierto? Sí, 4 Entonces, puntos. por eso es importante cuando nosotros hablamos de variabilidad, utilizar parámetros estadísticos y no matemáticos. Por eso se habla de un VAR paramétrico, porque la varianza me capta la dispersión que hay entre la rentabilidad de los datos. Y por eso es que nosotros utilizamos la fórmula de VAR, o sea, igual, VAR. ¿Y qué varianza debo utilizar? Recuerden que en estadística se habla de población y muestra. Hablamos de muestra cuando es una porción de los datos, como en este caso. Si estuviéramos hablando de todos los datos que tiene la acción de Terpel, ya estaríamos hablando de una población. Pero miren que estamos hablando de una muestra. Entonces, ¿qué me dice el VAR? La varianza muestral. Calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, yo debo utilizar esta varianza o lo que se denomina el VAR S. Doy clic y lo único que hago es arrastro o selecciono todos los valores de rentabilidad. Recuerden que este último no, porque este último fue que utilicé para calcular la rentabilidad. Ya lo borro para que no se preste para confusión. Entonces voy a borrar este para que no se vaya a prestar para confusión. Entonces miren que aquí me calculó la rentabilidad, mejor dicho, la varianza, que es la dispersión de Terpel y de todos los activos, porque yo lo arrastro, porque no. Ahora, ¿qué sucede con la varianza? Que como lo que yo quiero medir es la volatilidad, yo utilizo la varianza para que me capture la dispersión de los valores negativos y los valores positivos. Por lo tanto, lo que yo debo hacer ahora para encontrar el riesgo o la volatilidad de esos activos es calcular la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Y qué me permite la raíz cuadrada de la varianza? Como yo estoy volviendo indiferente los datos, ahora sí calculo la variabilidad o el riesgo. Ahora bien, cuando nosotros estamos realizando en métodos estadísticos, existe lo que son los niveles de confianza. ¿Y qué son los niveles de confianza en estadística? Son las pruebas o contrastes de hipótesis para saber si el procedimiento se cumple o no se cumple. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que con un nivel de confianza del 95%, los cálculos que se están haciendo o los datos se distribuyen con fundamento en la afirmación que se está haciendo. Y no es otra cosa, no sé si ustedes en estadística vieron lo que es la campana de Gauss, donde se analizan los datos si sigue una distribución normal. Entonces, aquí lo que se está haciendo es eso. Y como no se cumplen en un 95%, se dice que los datos tienen una distribución normal de este rango. Usted puede calcular 95, 99, como quiera. Entonces, en este lado ya lo que me está diciendo es que de acuerdo a ese contraste, en un 95%,
se cumple el cálculo de esa distribución de los datos y en un 5% no se cumple, que es lo que se llama la prueba de hipótesis. Luego, lo que se hace es que se busca un estadístico y es lo que se llama el valor Z de la función estadística o la función F. Yo no sé si ustedes cuando vieron estadística en un libro les mostraban unas hojas donde decía, cuando los datos están o se distribuyen con un nivel de confianza del 95%, su valor Z es este, que era un algo súper complejo. En este caso, lo único que vamos a hacer es a través de la función del CEN calcular la distribución normal estándar. Distribución normal estándar inversa. ¿De quién? Del nivel de confianza. Y lo que me quiere decir esto es que cuando los datos se distribuyen con un 95% de confianza, su valor Z es aquel. Entonces, lo que yo hago es, para calcular el valor Z, igual distribución. Miren que hay muchas, pero la que yo necesito es la distribución normal inversa. Y mira lo que dice ella. Esta función está disponible para la compatibilidad. Bueno, listo. Devuelve el valor inverso de la distribución normal estándar acumulada. Entonces, doy clic y selecciono el nivel de confianza, que es 95, y Enter. Como estoy calculando el valor Z para el mismo nivel de confianza en todos los activos, miren que el valor es el mismo. Y cuando habla de número de días, es porque el valor de la rentabilidad o los precios se está calculando de forma diaria, miren, un día con respecto al otro. Entonces, el valor de T es 1. Y ya con esos parámetros, ahora sí yo calculo el VAR paramétrico. ¿Y qué dijimos que era el VAR paramétrico? Es la pérdida o la mayor pérdida que se puede experimentar al invertir en uno de estos activos. Y miren que con esta información ya tengo información del riesgo y de la rentabilidad, que es en lo que se enfoca estas teorías del portafolio y en lo que se enfoca el modelo de asignación de precios de activos de capital. También en ello se puede calcular muchas otras variables, como es el beta y demás, pero por el momento estas orientaciones, estos parámetros nos arrojan información para nosotros actuar en un mercado financiero, en una bolsa de valores. ¿Cómo calculo yo esa máxima pérdida que puedo experimentar? Se calcula de la siguiente manera. Tomo, se las voy a socializar antes de calcular para que ustedes miren que no es complejo. Miren. ¿Qué está cogiendo?
Estoy tomando el valor Z que me mide la dispersión de la desviación estándar, lo multiplico por la desviación estándar y eso lo multiplico por la raíz de ¿qué? De los días de cálculo de esa rentabilidad. Recuerden, valor Z por desviación estándar por raíz cuadrada de los días de negociación. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, igual valor Z por desviación estándar por raíz ¿de quién? De los días de negociación. Cierro paréntesis, doy enter y ahí me da la máxima pérdida. ¿Y qué me está diciendo este VAR paramétrico? Que si yo invierto en una acción de Terpel, la máxima pérdida que puedo experimentar es de 2.5%. Y en cambio, si quisiera sacar cuál es la rentabilidad promedio, simplemente tendría que sacar acá rentabilidad y decir, esto es igual al promedio ¿de qué? De la rentabilidad o rendimientos observados de la acción de Ecopetrol. Ahí están los dos datos o variables de importancia. Rentabilidad. ¿Podemos ver nuevamente el valor de Z, profe? La fórmula, profe. Ok. ¿Cuál? El valor de Z, el de... Distribución sí, distribución. normal inversa ¿de quién? De el nivel de confianza, o sea, de ese 95%. Lo único que tiene que hacer es formular igual distribución normal inversa. Mírela, aquí la consigue. ¿De quién? Del nivel de confianza. ¿Y el nivel de confianza? Listo, profe, El ya nivel quedó. de confianza es el 95%. O sea, usted está diciendo que con un nivel de confianza del 95%, la máxima pérdida que usted puede o que puede experimentar si invierte en una acción de Terpel es el 2.5. Ahora, si lo quiere hacer con un nivel de confianza, ya no del 0.5, sino del 99%, mira, que ya con una certeza del 99%, ya no sería la máxima pérdida de 2.5, sino de 3.54%. Entonces, recuerden, el nivel de confianza es la certeza de que yo pueda obtener esta cifra. Entonces, como 99% es una certeza más rigurosa, hay más posibilidad. Entonces, por eso
Usted está viendo esta variación. Entonces, normalmente los pronósticos o todo lo que tiene que ver los cálculos probabilísticos se realizan con un nivel de confianza del 95% en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Si ven, no es una cosa complicada. Sí, señor. No es complicada. Simplemente es interiorizar un poco, porque yo me imagino que ustedes ya vieron contabilidad, si están viendo finanzas corporativas, ya vieron estadística hace mucho rato. Eso, Sí, señor. Creo que ahí, lo disculpa, lo interrumpo, pero ahí es donde entra más la parte como del análisis, más que todo, porque como el Excel nos facilita la formulación, ya es el análisis sí, de cada parámetro. de cada parámetro, efectivamente. Si ustedes pueden ver, con esto ya ustedes establecen cada uno de estos modelos, ya ustedes les permiten conocer la dinámica de los activos financieros a través de su cotización de precios y análisis de la rentabilidad y la variabilidad de esa rentabilidad en función de estos parámetros. Y ya por último, sería hablarles de la renta fija, que no es otra cosa que la aplicación de esta norma, de esta fórmula, donde si usted tiene un bono al descuento, un bono a la par, ¿dónde se desarrolló cada uno de esos? En este documento, miren. Por eso vuelvo y les digo, lean el documento, lean el documento. Miren, miren. Acá se les habló de los ejemplos de la fórmula del cálculo y demás. Y por lo tanto, lo único que tienen que hacer para el cálculo de un bono es tener presente esta fórmula donde se desarrolla, donde, mírenla acá, en el documento que se les envió desde la apertura del foro. Conocer la variable del precio actual, el valor nominal, la tasa de interés, el plazo. En el ejercicio se les habla de una tasa facial. Aquí, si ustedes saben que es una tasa facial, una tasa que está compuesta por una parte fija, otra variable, y que se suma y se tiene en cuenta para el cálculo de los títulos de renta fija. Entonces, en este caso, le preguntan a ustedes que calcule el precio actual de un bono al descuento cuando su valor nominal es de 1.800.000 y su tasa de interés es de 7.10% y el plazo de vencimiento es a 5 años. Voy a colocarle aquí años. Aquí años. Ahí lo tienen. ¿Cómo se calcula? Aplicando la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Para encontrar el precio del bono, tengo que, eso es igual al precio nominal. ¿Cuál es el precio nominal? 1.800.000 dividido, ¿quién? 1 más la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Mírenla aquí.
elevado ¿a qué? Al plazo o al vencimiento que es 5. Cierro paréntesis. Y mire, ahí me da el valor del título. ¿Lo repetimos? Sí, profe, por favor. Ok. En este ejercicio le pide bono al descuento. ¿Qué es un bono al descuento? Miren, acá los trabajamos y hablamos de los bonos al descuento. Un bono al descuento es un título de renta fija en el cual un inversionista compra el título, es decir, lo paga hoy y se lo entregan entre 5 años. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que pagar el inversionista hoy si dentro de 5 años el valor del bono vale 1.800.000? Eso es el cálculo de un bono al descuento. Usted invierte hoy una fracción descontándose los intereses porque a usted le van a entregar un bono con un valor nominal ya a un precio establecido. Por lo tanto, usted se tiene que descontar hoy. Y es una forma como de tener rendimiento anticipado. Y por eso lo que le está diciendo la fórmula es el valor presente o el precio actual del bono está determinado por su valor nominal, es decir, lo que le van a entregar a usted en 5 años, dividido entre la constante 1 más el rendimiento que pactaron que iba a tener el bono. Eso elevado a el tiempo de duración o vencimiento del bono. Eso le está diciendo esta fórmula. Entonces usted en la fórmula lo que va a hacer es darle aplicabilidad. ¿Y cómo le dan aplicabilidad? Planteando la fórmula. Igual ¿a qué? Al n, que es el valor nominal. Mira, aquí lo dice. ¿Cuánto es el valor nominal? 1.800.000. Dividido entre ¿quiénes? Mire, acá está. 1 más la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Mírenla aquí. 7.10% elevado ¿a qué? Al plazo de vencimiento que está en años, o sea, 5 años. Cierro paréntesis para delimitar la operación. Miren que yo tengo que verificar que la cantidad de paréntesis que están abiertos cierren para especificar bien la fórmula. Doy enter y mire que ahí tengo el valor con descuento del bono. Ahora bien, en un bono a la par, súper sencillo. Súper sencillo. ¿Qué le están pidiendo en un bono a la par? Calcule la rentabilidad del activo. ¿Y cómo se calcula la rentabilidad del activo? Valor nominal
por tasa de interés. Recuerden que cuando les hablen de tasa facial, que normalmente es inflación más tantos puntos, en este caso se está planteando que la tasa de interés o cupón del bono a la par es de el valor de la inflación, que es 5.3% más un punto, es decir, 6.30%. Por tal razón, la rentabilidad del bono está delimitada, ¿por qué? Por su valor nominal, que es el mismo multiplicado por la tasa de interés. Miren, aquí está. Aquí es el mismo valor, porque es bono a la par. El precio con el valor nominal. Ese Y sí es por estuvo más eso sencillo. que a ustedes en las guías, cuando se le habló de bono, mire acá, se les habló de bonos nominal o bono a la par, en el cual lo que se hace es, en el momento del vencimiento, se recibe el mismo valor que se invirtió más los cupones que da el bono, pero como en este caso es solo a un año, solo da un cupón. Por lo tanto, es lo que se considera como la rentabilidad del activo, que es de 94.500 pesos. Recuerden que estamos hablando por unidades invertidas. No estamos hablando de monto de inversión, estamos hablando que un bono anualmente te va a dar de rentabilidad 94.500. O sea que si usted tiene miles de millones invertidos, por cada bono va a recibir ese valor. Con el ánimo de hacerlo un poco más entendible. Preguntas hasta el momento. Profe, Sencillo. en el ejercicio que tenemos no está el valor del nominal del bono, sino está el precio actual del bono. En ese caso, ¿cuál valor tomamos? Porque Ese cálculo. es bono a la par. Entonces, el mismo valor nominal. Y como puede ver en la fórmula de cálculo, simplemente usted lo que va a coger es el valor nominal y lo va a multiplicar por la tasa cupón. Y eso le da la rentabilidad. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, estimados estudiantes, de mi parte, agradecerles a ustedes por su tiempo. Si tienen alguna duda para escucharles, o si no, damos por terminado ya nuestro encuentro, que siendo las 8:31, ya llevaríamos las 2 horas, tiempo con que se planifican estos eventos. No, profe, pues de mi parte agradecerle también por esa pedagogía, por esa enseñanza y por apropiar esos conceptos más a profundidad. Así que muchas gracias, profe, y a todos los compañeros que estuvieron. Bueno, es con Y mucho gracias, gusto. tutor. Feliz noche. Bueno, Profe, ¿la igual. grabación queda ahí al correo interno? La grabación se Queda las acá en el foro. envío, se las voy a enviar por correo y también se las voy a enviar pues a los tutores para que las compartan en el foro.
Ah, listo, profe. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Un placer haber compartido con ustedes estos espacios. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Y profe, la grabación ya la paró ahí o todavía sigue? Profe Elber.